Toca el turno de Armenia, que este año está representado por el artista Simón y traen la canción Paloma Rumba. El título suena bastante latino, ¿no? Como bastante en español. Incluso el nombre Simón, con el acento en la O, es muy latino. Así que, ¿qué les parece si vemos por primera vez la propuesta de Armenia para Eurovisión 2026? Venga, Simón y Paloma Rumba. Diva. Same old place, familiar faces, copy paste my dates. One last round of kissing the ground and then I'll become for good. Paloma Rumba, let's go! Delete my number, burn the phone. Take my chance to finally dance away from all the anger. Too much sweat and tears and regrets, cause I don't wanna talk about numbers all day long. Paloma Rumba, let's go! Rock the Ok, siempre se me olvida pausarlo cuando la canción y el video o la puesta en escena hacen que me meta de lleno en lo que están presentando. Hacen que se me olvide pausarlo y hacer comentarios, pero bien. O sea, de rumba no tiene hasta ahorita nada, del ritmo como tal, ¿no? El género musical rumba, pero es en inglés, ¿no? La canción está completamente en inglés, es lo que estoy escuchando. Me gusta que Simón se ve que es bastante versátil, tiene una calidad de canto importante, tiene mucha presencia escénica. Y la canción, como siempre les digo, este es el género que a mí particularmente siempre va a llamar mi atención. Cuando hacen esta mezcla de sonidos entre modernos y tradicionales del país, creo que es una apuesta que es muy representativa de Eurovisión. Y creo que eso siempre va a valer la pena que los países lo presenten de esa manera, que no únicamente sea la idea de copiar 100% lo que está mainstream, sino utilizar elementos tradicionales, autóctonos de la región que representas y hacer una mezcla de sonidos que ayude a que la gente los ubique en Eurovisión. Vamos a seguir viendo el video. rock this. Delete my number, burn the phone. Rock this. Rock this. I'm not a machine, just not gonna rage in a rage as a cage with a badge on. No, can't take no more, take no more. I'm down for sure, yeah. I'm not robot, just play the part. I'm losing my heart, I'm falling apart. So watch me go, steal the show like a pro, yeah. This video could have been an email. Free coffee won't keep me here, man. Can't do this anymore, already at the door. Paloma Rumba, let's go. Rock this, rock this. Delete my number, burn the phone. Rock this, rock this. You are Ok, qué diferente se ve Simón con esta ropa de oficinista. Acá en México le llamamos Godín. No sé cómo lo va a traducir YouTube, pero es un término que se refiere a la gente que trabaja en oficinas 8 horas al día, ¿no? Y me gusta esa transición entre ser como este oficinista de día y rockstar de noche. Y se ve súper diferente el cambio de look que le hacen, o sea, el cabello suelto y obviamente ese saco abierto mostrando que tiene un cuerpo atlético. Eso es bastante llamativo. Y además el traje pues también es muy llamativo. Ese amarillo, tonos amarillos hacen que sea muy llamativo y como que hasta el rostro le cambia un poco, ¿no? Con el cabello recogido y ya con el cabello suelto
hace que le cambie un poco el rostro y se vea pues más guapo, ¿no? Bien, vamos a seguir escuchando y viendo el video para llegar a la parte final. Por lo pronto la canción me gusta, me gusta bastante. Wow. One more time. Wow. Una disculpa, no había visto que eran post-its lo que trae pegado en el saco y el pantalón. Pensé que era más un traje con estas tonalidades amarillas y negras, pero no, son post-its que hacen referencia a que trabaja en una oficina, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo que supuestamente es una oficina que se transforma, ¿no? Y conforme pasa a la parte de ya la locura o la parte más rítmica y más divertida, nos damos cuenta que es un traje con post-its pegados, ¿no? Tiene mucha presencia visualmente. Simón tiene mucha presencia, tiene un carisma que traspasa completamente la pantalla. Y si bien su voz no es tan particular, ayuda mucho que él se ve que tiene una personalidad impactante, y eso se agradece por parte de los artistas que representan a cada una de las naciones, ¿no? Que tengan esta habilidad de tener un carisma y un ángel que solamente ellos puedan llevar a Eurovisión y cautivar así a la audiencia, incluso hasta sus compañeros cantantes, ¿no? Me llama mucho la atención cómo va a ser la puesta en escena, porque esta parte final donde ya la canción se acelera, se me hace un momento que va a ser completamente icónico si se logra bien visualmente, ¿no? En el escenario, y si él logra bien la interpretación. Creo que es una canción que va a divertir a mucha gente en la arena donde se presenta este año Eurovisión 2026, y creo que eso es lo importante, ¿no? Y espero y confío que Simón logre transmitirle eso a la audiencia en la puesta en escena y en vivo, en la semifinal que le toque participar, porque sí me gustaría ver esta canción y a este artista en la final. Bueno, por lo que estoy viendo ahora, falta ver la puesta en escena, pero estamos viendo que el video tiene mucha calidad, ¿no? Tiene detrás un arte visual importante, y eso hace que uno tenga un poco más de confianza al momento de darte cuenta que la delegación de Armenia le va a invertir, ¿no?, a la puesta en escena. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les llamó la atención la canción de Simón, Paloma Rumba, que pues de rumba no tiene nada? Pero eso es lo de menos. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Creen que tenga oportunidad Simón de llegar a la final? ¿Creen que Armenia puede estar satisfecho por lo que están llevando a Eurovisión este 2026? Déjenmelo saber en los comentarios, y nosotros nos vemos en una próxima video reacción a las canciones que participan en Eurovisión 2026. Gracias por verme.